Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Marco Galicia y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. Continuando con la capacitación, adopción de NIF para las pymes, y vamos a desarrollar el tema de la sección 2, el contenido de esta sección que se titula Conceptos y principios fundamentales. Tenemos una breve introducción. Es importante aprender y tener presente el objetivo de los estados financieros de las pymes. Es presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad, para que estos sean de utilidad a una amplia gama de usuarios de los mismos en su toma de decisiones económicas. Comprender que para que exista una presentación razonable de los estados financieros se requiere de una representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones de la entidad. Esto de acuerdo con los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Así que teniendo claro esto, de esto vamos a tratar en esta sección. La agenda, el contenido de este video es el objetivo de los estados financieros de las pymes, características cualitativas de la información en los estados financieros. Hablaremos de la situación financiera, de rendimiento, de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. También hablaremos de la medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Y por último, del reconocimiento en los estados financieros. Primero, nos es primordial tener claro cuál es el objetivo de los estados financieros de las pymes. Tener claro que el objetivo se compone por proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En eso tenemos que tener nosotros, pues, nuestro enfoque, proporcionar esa información a través de los estados financieros de las pymes. Además, como parte del objetivo es que esa información sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros. Hemos platicado que cuando se refiere a una amplia gama de usuarios de los estados financieros, pueden ser accionistas, inversionistas, proveedores, clientes, proveedores de financiamiento, acreedores, etcétera. Y ellos, cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades, debe de tomar decisiones económicas respecto a la empresa. Decisiones como, por ejemplo, invertir o desinvertir, otorgar un crédito, ampliar un crédito, otorgar mercadería al crédito. Por parte de los clientes, pues también deben de decidir contratar los servicios o hacer negociaciones, comprar productos con la entidad. Total, cada uno de esos usuarios debe de tomar decisiones y la información de los estados financieros debe de ser una información útil para que puedan tomar esas decisiones. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión de los recursos de la empresa por parte de la gerencia. Los usuarios de los estados financieros podrán evaluar qué tan eficientes y eficaces han sido la gerencia en la gestión, en la utilización de los recursos de la entidad. Ahora, hay que tener claro que la información financiera que se contiene en los estados financieros debe de contener ciertas características cualitativas. Y las agrupo o las presento en un grupo de características cualitativas fundamentales y características cualitativas de mejora. Las de mejora, como veremos, van a afectar la eficiencia y eficacia de las características fundamentales. Veamos. La primera característica cualitativa fundamental es la comprensibilidad. Es presentar de forma comprensible y clara para los usuarios
de los estados financieros la información. Claro, estos usuarios pues, deben de tener un conocimiento razonable de actividades económicas, de actividades empresariales y de contabilidad. Pero, ojo, que el hecho de presentar información comprensible y cumplir con esta característica no quiere decir que porque hay una información o existe una información que es demasiado difícil de comprender o estimemos que es demasiado difícil de comprender para algunos usuarios, entonces la debemos de omitir. No, principalmente si esa información es relevante. Pues no hay que caer en ese extremo. Por el hecho de decir, voy a presentar estados financieros que sean comprensibles, entonces la información que yo considero que puede no ser comprensible para algunos usuarios, la voy a omitir. No, eso no es permitido. ¿Estamos? Lo que hay que hacer, pues en esos casos, es presentar esa información de una mejor forma o alguna estrategia de presentación de manera de que llegue de forma comprensible hacia todos los usuarios. La otra característica cualitativa de la información es la relevancia. Va a ser relevante para las necesidades de la toma de decisiones por parte de los usuarios. Una parte, mejor dicho, de donde podemos partir para medir esta relevancia es qué tanta influencia ejerce sobre las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera. Será más relevante la información cuando ejerza mayor influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera. Materialidad e importancia relativa. Para partir, o un punto de partida para medir la materialidad puede ser considerar si la omisión o la presentación errónea de cierta información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros, entonces esa información será más o menos material. Tendrá una mayor materialidad o una menor materialidad. ¿Estamos? ¿Qué tanto puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros? La fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de error o sesgo y presenta fielmente lo que se pretende representar. Ahora bien, los estados financieros no son neutrales o libres de riesgo si, por ejemplo, con el fin de conseguir un resultado predeterminado, llegamos a seleccionar o presentar información que lo que pretende es influir en la toma de decisión de un usuario de los estados financieros o pretende influir en la formación de un juicio respecto a la entidad que llegue a tener un usuario de los estados financieros. Entonces, ya ahí, si hacemos eso de forma predeterminada, queriendo influir en las decisiones o en un juicio, ya entonces ya no son neutrales nuestros estados financieros, ya no son fiables. Otra característica cualitativa de la información en los estados financieros es la esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos de la entidad deben de contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia, con su naturaleza, y no solamente considerando su forma legal o documental. ¿Sí? Cuando esta característica se aplica, lo que hace es mejorar la fiabilidad de la información. Integridad. Para ser fiable, perdón, para ser íntegra debe ser completa dentro de los límites de importancia relativa y el costo. O sea, hay un límite entre importancia, pero también hay que saber medir el costo de obtener esa información.
para que sea completa. Cuando se es completa, entonces se es íntegra. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca. Por lo tanto, ya no sería fiable, ya no sería íntegra. Característica cualitativa de mejora. Ya entramos con la primera característica de mejora. Y la primera de ellas es la prudencia. Tener cierto grado de precaución al realizar juicios necesarios para efectuar estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, para que activos o ingresos no se expresen en exceso o pasivos o gastos en un menor valor. ¿Qué es lo que se busca con esto? Al aplicar la prudencia como una característica, no permitir la infravaloración o la sobrevaloración de las cuentas. Dicho de otra forma, lo que no permite es el sesgo en la presentación de la información, porque esto pudiera llegar a causar errores en proyecciones futuras. Entonces, la prudencia nos va a llevar a los juicios que haga la gerencia en cuanto a la realización de las estimaciones requeridas. Recuerden que hay un punto de medición en la que se pueden aplicar estimaciones, pero no hay que tener, mejor dicho, en esa aplicación de estimaciones, juicios que vayan apegados a la prudencia en cuanto a la presentación de la información. La siguiente característica cualitativa es la comparabilidad. Los usuarios de los estados financieros deben poder comparar estados financieros de la entidad a lo largo del tiempo, de un periodo con otro, o bien deben poder comparar los estados financieros de la entidad con otras entidades diferentes, con el objeto de evaluar su situación financiera, su rendimiento y sus flujos de efectivo. Por lo que cuando se realizan transacciones similares y otros sucesos, la forma de medir y presentar los efectos financieros deben ser llevadas a cabo de forma uniforme por la entidad. ¿Sí? No, año con año, de periodo con periodo, debemos mantener esa uniformidad para medir y presentar los efectos financieros de las actividades de la empresa. Ahora, si hubiese cambios, ¿sí?, en la forma de medir o presentar la información de un periodo a otro en la entidad, veamos. Primero, el usuario debe estar informado de las políticas contables que la entidad emplea para preparar los estados financieros. ¿Sí? Las políticas contables, ya veremos más adelante en la sección específica que trata este tema, pues cuáles son las metodologías que se aplican para elaborar, medir y presentar la información financiera. Entonces, el usuario debe estar informado de esas políticas contables, pero también debe de estar informado de los cambios que se hacen en esas políticas contables y los efectos que han tenido esos cambios. Esto con el objeto de que el usuario pueda realizar una comparación de los estados financieros de una forma objetiva y que la información siempre sea útil para él. La oportunidad es relevante porque es capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. Eso ya lo dijimos en la segunda característica cualitativa fundamental. Relevante porque es capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. Pero la oportunidad implica proporcionar la información dentro del periodo de tiempo para
que se pueda realizar la decisión en el momento indicado. Si hay retraso en la presentación de la información, es decir, no hay oportunidad, no es oportuna la información, entonces puede perder tu relevancia. ¿Estamos? Continuando con las características cualitativas de la información en los estados financieros, también se nos habla del esfuerzo y costo desproporcionado. La norma especifica una exención por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos requerimientos de la NIC para las pymes. Al decir exención, se refiere a que puede no aplicarse cierto requerimiento bajo la cualidad o bajo las características de que requiere un gran esfuerzo o un costo desproporcionado el cumplir con esos requerimientos. Entonces, cuando llegamos a determinar eso como gerencia, de que cierto requerimiento requiere un gran esfuerzo o costos desproporcionados para cumplirlo, podemos aplicar las exenciones que la norma nos permita. Pero ampliemos un poco este tema. Si obtener o determinar información necesaria para cumplir con un requerimiento llega a involucrar un esfuerzo o un costo desproporcionado, ¿de qué depende definir eso? Bueno, depende de las circunstancias específicas de la entidad. Esto quiere decir que para una entidad puede que cumplir con cierto requerimiento, pues no le requiera un costo desproporcionado, pero para otra entidad sí. Entonces, a eso se refiere. Todo eso depende de las circunstancias específicas de la entidad. Debemos de evaluar eso como gerencia. Y además viene la aplicación del juicio de la gerencia, el definir si se está involucrando un esfuerzo o un costo desproporcionado para cumplir con ese requerimiento. El juicio que aplique la gerencia es considerar la forma en que se pueden ver afectadas las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros por no disponer de esa información. ¿Sí? A eso se refiere el juicio. Decir, hay un requerimiento que a lo mejor involucra esfuerzo o costo desproporcionado el cumplirlo, pero también hay que tener en la balanza, por decir así, ¿qué tanto se pueden ver afectadas las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros por no disponer de la información que pudiéramos presentar al cumplir ese requerimiento? ¿Sí? Si lo dejamos de cumplir por un costo desproporcionado o porque involucra esfuerzo, hay que tener claro también qué tanto puede influir o afectar, mejor dicho, las decisiones de los usuarios de los estados financieros. En cuanto a los costos, les puedo decir que, por ejemplo, se refiere a los honorarios de tasadores o bien al esfuerzo adicional de los empleados. Les decía que respecto a los costos, pudiéramos dar, por ejemplo, que se refiere a los honorarios de tasadores o esfuerzo adicional de los empleados. Y si supera sustancialmente los beneficios a recibir por los usuarios por obtener esa información. Este es como le llamamos coloquialmente, el costo-beneficio. Hay que saber evaluar eso, compensar los costos, costos de profesionales, honorarios, tasadores, esfuerzo de los empleados, versus también los beneficios que puedan recibir los usuarios de los estados financieros por obtener por presentarles esa información. Entonces, hay que evaluar que no sea pues mayores los costos que los beneficios esperados. Si la evaluación esfuerzo o costo desproporcionado se realiza
En el reconocimiento inicial, ya vamos a hablar de eso, del reconocimiento inicial, también vamos a hablar de mediciones posteriores de los activos y pasivos, pero tengan claro esto, para aplicar este criterio de esfuerzo y costo desproporcionado. Si en el reconocimiento inicial de un activo, de un pasivo, hay que cumplir con cierto requerimiento, ahí evaluamos el esfuerzo y costo desproporcionado en ese momento. Se debe de realizar la evaluación de esfuerzo y costo desproporcionado en el reconocimiento inicial en esa fecha, con la información que esté disponible en ese momento del reconocimiento. Si el activo o pasivo estamos aplicando una medición posterior, ¿ya? Y ahí vamos a evaluar si involucra un esfuerzo o costo desproporcionado. Esa evaluación debe de hacerse con la información de ese momento, con la información en el que se está realizando la medición posterior de la partida contable. ¿Estamos? Ahora, lo que sí debe hacer la gerencia es revelar el hecho de la aplicación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado. Decirle a los usuarios, señores, en este requerimiento aplicamos una exención por esfuerzo o costo desproporcionado. Y las razones por las que aplicamos esa exención es por esta y por esta. ¿Ya? Eso donde se debe revelar en las notas a los estados financieros. Hablemos de la situación financiera de la entidad. La situación financiera de la entidad, la norma la define como la relación que existe entre los activos, los pasivos y el patrimonio a una fecha concreta. Y eso pues tal como se presenta en el estado de situación financiera. Ahora, pues hablemos un poco. Si hay una relación entre activos, pasivos y patrimonio, eh, la sección nos describe qué son estos elementos. Los activos los define como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener beneficios económicos futuros. Quiero dejar claro que cuando lleguemos a un proceso de aplicación de la NIF, veremos que debemos de registrar, nos dice la norma, debemos de registrar aquellos pasivos y activos que cumplan con los criterios que indica la sección 2. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Sí? Tenemos una partida contable. Estamos haciendo una transición a NIF para pymes. Tenemos una partida que queremos registrar. Ya estamos en operación de NIF para pymes de hace un tiempo y queremos registrar una partida. ¿Cómo saber si es un activo? Venimos acá a la sección 2 y aplicamos estos criterios. ¿Es un recurso controlado por la entidad? ¿Es resultado de sucesos pasados? ¿La entidad espera obtener beneficios económicos futuros? Ya son por lo menos 3 checklists que debemos de cumplir para decir, sí, este es un activo que se debe registrar en la entidad. Los beneficios económicos de un activo, ¿cómo comprenderlos? Es el potencial que tiene para contribuir ya sea directa o indirectamente en los flujos de efectivo o en los equivalentes de efectivo de la entidad. Todo esto procedente de su utilización o su disposición. Y esos beneficios futuros deben ser suficientemente certeros para cumplir con el criterio de probabilidad. Todo esto debemos de medirlo antes de reconocerlo como un activo. También debemos de tener claro que muchos activos son tangibles, como por ejemplo la propiedad, planta y equipo. Hay una diapositiva, hay unas imágenes de activos
tangibles, porque sí, los podemos ver, los podemos palpar, podemos medirlos, etcétera. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial, ya que algunos activos son intangibles. Para determinar entonces la existencia de un activo, no es esencial el derecho de propiedad, sino el control de los beneficios que se esperan fluyan de ese activo. A eso se refiere con que el recurso sea controlado por la entidad. ¿Ya? Muchas veces solo consideramos o podemos llegar a considerar que un activo tiene que estar a nombre de la entidad, tiene que tener un título, un documento que diga que está a nombre de la entidad. La NIF para las pymes nos dice el criterio, debe de estar controlado por la entidad. No necesariamente o no es esencial el derecho de propiedad, que sea propiedad de la entidad. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué se refiere el control? En que controlemos, en que la entidad pueda controlar los beneficios que se esperan fluyan de ese activo. Por ejemplo, una propiedad que es mantenida en arrendamiento, pues, no está a nombre de la entidad, está a nombre de otra persona, pero sí es un activo porque la entidad va a controlar los beneficios que fluyan de ese activo. ¿Estamos? Un pasivo. La norma lo define como una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados y que al vencimiento de esa obligación y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. La entidad tiene una obligación presente de actuar de forma determinada. La obligación puede ser legal o implícita. Esta obligación legal es consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o bien de una norma legal. Implícita es la obligación que se deriva de acciones de la entidad, ya sea un comportamiento en el pasado por políticas de la entidad o la entidad acepte públicamente una responsabilidad de esos elementos, por ejemplo, puede surgir una obligación implícita, pero es claro que ante terceros debe cumplir su compromiso o responsabilidad. Por ejemplo, de estas obligaciones implícitas puede ser una política de reembolso de ventas a clientes insatisfechos, una reestructuración, beneficios a asegurados, los cuales no cubre el seguro contratado. Sí, digamos ahí los empleados tienen un seguro, pero hay ciertas acciones que no les cubre el seguro y la entidad diga, vamos a cubrirle a los empleados aquellos eventos que el seguro no les cubra. Entonces, una política como esa se refiere a una obligación implícita porque se deriva de acciones de la entidad, lo mismo que les decía de la política de reembolso de ventas a los clientes insatisfechos, por ejemplo. Luego tenemos el patrimonio. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Dicho de otra forma, los activos menos los pasivos. El patrimonio se puede subclasificar en el estado de situación financiera, por ejemplo, en fondos aportados por los accionistas, ganancias acumuladas y partidas de otro resultado integral reconocidas como componentes separadas del patrimonio. El rendimiento. El rendimiento lo define la norma como la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa. El rendimiento
o los rendimientos pueden presentarse en una de las siguientes formas, solo una de estas, o en un único estado financiero, un estado de resultado integral, o en dos estados financieros, un estado de resultados y un estado del resultado integral. Pero ya eso lo trataremos más adelante en la sección específica de este tema. Por lo menos, quédense con la idea en esta presentación de conceptos y principios fundamentales de que los ingresos y los gastos, la relación que tienen entre ellos forma el rendimiento y el rendimiento puede ser presentado en un único estado financiero o en dos estados financieros. Pero, ¿qué son los ingresos y los gastos? La norma nos define: los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Los ingresos se dan en forma de entradas o incrementos de valor en los activos o bien como decrementos de los pasivos, dando como resultado aumentos en el patrimonio. Pero esos aumentos en el patrimonio son distintos a las aportaciones de los propietarios. Esa es la otra característica que hay que tener presente. Los ingresos pueden ser ingresos de actividades ordinarias. Son del curso de actividades ordinarias de una entidad que pueden ser ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías, alquileres. Todo depende de cuáles son las actividades ordinarias identificadas en la entidad. La otra forma de ingresos pueden ser las ganancias. Son ingresos de la entidad, pero que no provienen de actividades ordinarias. Este tipo de ingresos, las ganancias, es usual presentarlas por separado de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque al estar separadas genera una mayor utilidad en la toma de decisiones económicas que realizan los usuarios de los estados financieros. Gastos. Son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa. Los gastos se presentan en formas de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o el aumento de pasivos, y dando como resultado en el patrimonio decrementos, ¿sí? Ahora, esos decrementos en el patrimonio debe de tenerse claro que son diferentes o distintos a los que se relacionan con distribuciones o pagos de dividendos realizados a los propietarios, ¿sí? Eso ya no es un gasto. Los gastos pueden ser gastos de actividades ordinarias cuando surgen de la actividad ordinaria de la entidad. Por ejemplo, costo de ventas, salarios, depreciaciones, publicidad, etcétera. También el otro grupo de gastos son las pérdidas. Son partidas contables que cumplen con la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Pero si se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente también se presentan por separado. ¿Por qué por separado? Por la utilidad que puede tener para los usuarios de los estados financieros en su toma de decisiones. Ahora ya llegamos a un nuevo punto: el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Ya sabemos de alguna forma cuáles son sus descripciones, sus definiciones. Ahora veamos
su reconocimiento. ¿El reconocimiento a qué se refiere? Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple con la definición de activo o de pasivo, de ingreso o de gasto. Son definiciones que ya acabamos de terminar de ver. Entonces, ya se incorpora, ya ese proceso de incorporarlo a los estados financieros es el reconocimiento. Pero además, debe de satisfacer los siguientes criterios. Ya los definimos, muy bien, pero también debe de satisfacer con los siguientes criterios para que puedan ser reconocidos o incorporados en los estados financieros. Primer criterio dice, es probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Es probable, se refiere al grado de incertidumbre de realización de los beneficios económicos futuros, ¿sí? Que puedan llegar o salir de la entidad. ¿Qué tan certero, qué tan probable es que esos beneficios económicos pues, ingresen a la entidad o salgan de la entidad? Esta evaluación de probabilidad se realiza sobre la base de la evidencia relacionada que esté disponible al final del periodo sobre el que se informa cuando se preparan los estados financieros. Entonces también debemos de someter las cuentas que ya cumplen con una definición de activo, pasivo, ingreso y gasto, someterlas a este criterio. Es probable que de esas cuentas contables se obtenga un beneficio económico futuro asociado con esa partida y que ese beneficio llegue a ingresar o a salir de la entidad, pues ya tenemos el primer criterio. El otro criterio que debe satisfacer esa partida contable de activo, pasivo, ingreso, gasto, previo a su incorporación en los estados financieros es la fiabilidad de medición, que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. En muchos casos, el costo o valor es conocido, en otros casos debe de estimarse. Entonces, utilizar estimaciones razonables es parte esencial de la elaboración de estados financieros y ello pues no menoscaba su fiabilidad. Cuando no se puede hacer una estimación razonable de, del valor de una partida contable, entonces no se reconoce en los estados financieros. Entonces, ¿qué pasa si una partida contable no cumple con los criterios de reconocimiento? Es decir, no tenemos clara la probabilidad de que beneficios económicos futuros asociados con esa partida llegue o salga a la entidad o no cumple con el criterio de fiabilidad de medición. Es posible que algunas partidas que cumplen la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto no se lleguen a reconocer como tales en los estados financieros porque no satisfacen el criterio de reconocimiento. Pero puede ser que esa partida más adelante en el tiempo cumpla con los criterios y se reconozca posteriormente resultado pues de circunstancias o de sucesos posteriores. Mientras, si no cumple con los criterios, puede ser revelada a través de notas a los estados financieros o puede ser revelada a través de material informativo o cuadros complementarios, siempre y cuando esa información o esa partida se considere relevante para los usuarios de los estados financieros en la evaluación de la situación financiera, rendimiento y cambios de la situación financiera de la entidad. Si
La entidad, si la partida no cumple con los criterios, podemos presentarla en las notas. Pero siempre y cuando esa información pues también sea relevante para poder pues comentarla, para poder presentarla, como les digo, en una norma o en un cuadro adicional, etcétera. La falta de reconocimiento de una partida que no satisface esos criterios no se rectifica o recompensa mediante política contable ni por notas u otro material. ¿Estamos? La medición. ¿De qué se trata? La medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. La ley para las pymes especifica las bases de medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos. Esas bases habituales de medición son las siguientes: costo histórico o valor razonable. Estas bases de medición nos van a permitir determinar los importes monetarios en los que la entidad va a medir sus activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Veamos ahí una introducción breve de estos términos. El costo histórico. El costo histórico para los activos se mide, ya sea por el importe pagado en efectivo o equivalente de efectivo para obtener ese activo, o bien por el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Es decir, de alguna forma, el valor más certero que podemos tener es el de la contraprestación que vamos a entregar a cambio del activo. El valor razonable de esa contraprestación que la entidad pretende entregar a cambio de recibir el activo, esa es la técnica del valor razonable para medir el costo histórico de un activo. Ahora, medir el valor razonable, les decía, para ampliarlo un poco más, es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado, ambos debidamente informados de la transacción y que además realizan la transacción en condiciones de independencia mutua. Bajo esas circunstancias, entonces se puede determinar un importe que se define como valor razonable. Ahora, cuando la norma permita o requiera practicar mediciones de valor razonable, se aplicarán las guías que están en los párrafos 11.27 y 11.22 de la sección 11 titulada Instrumentos Financieros Básicos. Y cuando desarrollemos esa sección 11, pues, conoceremos más de la aplicación y los criterios del valor razonable. El costo histórico para los pasivos se mide por el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes de efectivo, o bien por el valor razonable de los activos no monetarios recibidos. Estos importes recibidos, claro, a cambio de una obligación
para la entidad. Entonces, los importes recibidos en efectivo equivalentes de efectivo o bien a través del valor razonable de los activos no monetarios recibidos. ¿A cambio de qué? De una obligación que tendrá presente la entidad. La norma también requiere o permite otros métodos de medición para activos y pasivos, como puede ser el método de participación para inversiones asociadas, también el precio de venta estimado eh, menos los costos para completar y vender los activos, y por el importe recuperable de los activos no corrientes deteriorados. Estos otros métodos de medición, la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos, nos provee de una guía de cómo medir el valor razonable de instrumentos financieros. Siempre hablando del costo histórico para los pasivos, ¿cómo se miden? En algunas circunstancias, los importes de efectivo o equivalentes de efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios, eso también nos puede ayudar a determinar la medición de los pasivos. ¿Sí? ¿Qué se refiere? Al importe efectivo o equivalentes de efectivo que se espera pagar, ¿sí? en, en el momento en que se liquide el pasivo, siempre que sea en el curso normal de los negocios. Siempre en la temática de medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Qué pasa si en la norma no se encuentra un requerimiento que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición específico de una entidad? Bien, la norma nos dice o nos indica que la entidad como tal puede decidir sobre la política contable apropiada en esas circunstancias. Puede decidir cuál es esa política contable, siempre considerando lo aplicado, perdón, siempre considerando lo aplicable y requerido en la sección 10. Esto para poder definir su política contable. El párrafo 10.4 proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10.5 establece una jerarquía para seguir por una entidad al decidir sobre su política contable apropiada en esas circunstancias. ¿Qué circunstancias? En el que en la norma no se encuentre un requerimiento que sea aplicable específicamente a una transacción, a un suceso o a una condición de la entidad. Entonces, al no encontrarse ese requerimiento para una transacción específica a una entidad, la entidad puede decidir sobre aplicar su política contable apropiada. Pero ojo, para describir esa política contable, abocarse a la sección 10, específicamente en los párrafos 10.4 y 10.5. El segundo nivel jerárquico para responder a ese cuestionamiento que está en la presentación es que se requiere que la entidad busque las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principios generales establecidos en esta sección. Dicho de otra forma, pues someter a evaluación esas transacciones, sucesos o condiciones a lo que esta sección que estamos exponiendo define respecto a las definiciones de criterios de reconocimiento y de medición. También la sección nos hace mención a la base contable de acumulación o de vengo. Una entidad elaborará sus estados financieros
excepto en lo relacionado con la información sobre los flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o de venta. Los efectos de las transacciones y demás sucesos sobre los activos y pasivos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga el dinero o su equivalente. Y se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros, en los periodos en los cuales ocurren esos efectos. Incluso si el efectivo resultante, los cobros y los pagos llegaran a ocurrir en un periodo diferente. Pero los efectos de las transacciones se van a operar o se van a registrar e informar en el periodo en el cual ocurran esos efectos, no en el momento en el cuando se recibe o paga el dinero o su equivalente. No olvidar que de acuerdo con esta base, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. ¿Sí? También hay que tener muy presente esta parte. Ahora, ¿por qué es importante la contabilidad de acumulación? Porque la información sobre los recursos económicos, los derechos y obligaciones y sus cambios durante un periodo por parte de una entidad que informa, proporciona una mejor base para evaluar el desempeño pasado y futuro de la entidad que si únicamente se informara sobre el cobro y pago en efectivo durante ese periodo. ¿Sí? Entonces, proporciona una mejor base para evaluar el desempeño pasado y futuro de la entidad, la información sobre los recursos económicos, los derechos y obligaciones y los cambios que hubieran durante un periodo. ¿Sí? Por eso es importante la contabilidad de acumulación. Reconocimiento en los estados financieros. Se reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando es probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros, tenga un costo o valor medible con fiabilidad. No se reconocerá un activo cuando no se considere probable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro, más allá del periodo actual sobre el que se informa. ¿A qué se refiere esta parte que está con azul? Esta es muy importante. Dice, no se reconocerá un activo cuando no se considere probable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. Es decir, no es probable. Bueno, es decir, mejor de esta forma. Sí habrán beneficios económicos futuros, probablemente, sí los hay, pero que no es probable que esos beneficios económicos sean más allá del periodo actual sobre el que se informa, o sea, unos 12 meses. Solamente los periodos económicos van a ser en un periodo muy, muy corto, menor al periodo actual sobre el que se informa. Entonces, bajo ese criterio, no se pueden reconocer como activos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Sí es probable que se obtengan beneficios económicos, sí tiene un costo o un valor medible con fiabilidad, pero los beneficios económicos que se esperan no van a ir más allá del periodo sobre el que se informa. Entonces, se reconocerán como un gasto en el estado del resultado integral. ¿Estamos?
Pasivos. Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando una entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado. Es probable que se requerirá a la entidad en el momento de la liquidación la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos y el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. ¿Qué pasa con los pasivos contingentes? Veamos. Un pasivo contingente es una obligación posible, pero incierta, o una obligación presente, pero no reconocida porque no cumple con la condición B y C de esta diapositiva. Entonces, una entidad no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto cuando se trate de pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios. A eso hay que abocarse a la sección 19, combinación de negocios y plusvalía. ¿Qué tratamiento se le puede dar a los pasivos contingentes? De acuerdo también a la estructura de la entidad, pues lo mejor es presentarlo en las notas a los estados financieros. Siempre continuando con el reconocimiento en los estados financieros, ingresos. El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado de resultado integral o bien en el estado de resultados si se llega a presentar cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo. También se reconocerá un ingreso en el estado de resultado integral o en el estado de resultados si se presenta, toda vez pueda medirse con fiabilidad. Los gastos. El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos, o es un efecto de la medición y reconocimiento de activos y pasivos. De ahí proviene el que llegue a existir un gasto. La entidad reconocerá los gastos en el estado del resultado integral o bien en el estado de resultados si se presenta cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionado de un decremento en un activo o un incremento en un pasivo. Y también, pues, que pueda medirse con fiabilidad. Esa es la otra característica de un gasto para que una entidad pueda reconocerlo en el estado de resultados integral o en el estado de resultados si éste se presenta. Ahora, siempre con el tema de reconocimiento en los estados financieros, veamos la temática de resultado integral total y resultado. El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las partidas de ingresos y gastos que la norma clasifica como partidas de otro resultado
integral. ¿Y qué es ese otro resultado integral? Son partidas de ingresos y gastos, tienen esas características, además se incluyen ajustes por reclasificación, pero que no se reconocen en el estado de resultados. Esto según lo requiere o lo permite la norma. Es decir, la norma nos va a requerir o permitir y dejar específico que ciertas partidas de ingresos o gastos o algunas reclasificaciones no se reconocerán en el resultado, sino se reconocerán en otro resultado integral. Y en el resultado vamos a colocar los ingresos y gastos que son distintos a los ingresos y gastos que la norma clasifica como partidas de otro resultado integral. Medición en el reconocimiento inicial. En el reconocimiento inicial, una entidad medirá sus activos pasivos al costo histórico, a menos que la norma requiera la medición inicial sobre otra base, tal como puede ser el valor razonable. Reconocimiento inicial es el primer reconocimiento de la partida contable que se realiza. En una medición posterior, es decir, ya existe la partida y se debe de practicar una medición posterior, un tiempo después. La medición posterior, la sección y la norma nos lo clasifica en 3 grupos de aplicación: para activos financieros y pasivos financieros, para activos no financieros y para pasivos distintos de los pasivos financieros. Ahora voy a explicar la medición posterior para cada uno de estos 3 grupos. Ahora, en cuanto a aclarar un poco más este tema de activos, pasivos financieros, eso se trata en el tema de instrumentos financieros, ¿sí? Que lo desarrolla la sección 11 titulada Instrumentos Financieros Básicos. Medición posterior de activos financieros y pasivos financieros. Los activos financieros básicos y pasivos financieros básicos se realizará su medición posterior con base al costo amortizado menos el deterioro del valor. Esto según lo define la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos. Los demás activos y pasivos financieros, su medición posterior se realizará al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, a menos que esta norma requiera o permita la medición conforme a otra base de medición, tal como el costo o el costo amortizado. En los activos no financieros, la mayoría de los activos no financieros que una entidad reconoció inicialmente al costo histórico son medidos posteriormente sobre otras bases de medición, como por ejemplo, la propiedad, planta y equipo será al importe menor entre el costo menos cualquier depreciación y deterioro del valor acumulados y el importe recuperable, modelo del costo, o bien el menor del importe revaluado y el importe recuperable, modelo de revaluación. Cualquiera, el que sea menor de estos dos resultados es va a ser el resultado, perdón, cualquiera de estos dos, el menor
va a ser la medición posterior de la propiedad, planta y equipo. Los inventarios, por ejemplo, una entidad medirá los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El que sea menor de esos dos es el que va a servir para medir los inventarios en una medición posterior. La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a activos no financieros que están en uso o mantenidos para la venta. Acá yo coloqué con rojo, por ejemplo, propiedad, planta y equipo al importe menor entre este resultado o este otro resultado. El verde es un cálculo, el anaranjado es otro cálculo, ¿sí? Acá debe definirse cuál es el menor, el verde o el anaranjado. Acá, el menor, ¿cuál es? ¿El importe revaluado o el importe recuperable? El que se defina en estas dos líneas, todavía se debe de definir cuál de esos dos resultados es el menor. Y con ese es que se van a medir las propiedades planta y equipo en una medición posterior. Ahora, ¿por qué está esto en rojo el que sea menor? ¿Por qué también los inventarios hay que hacer un cálculo del costo y un cálculo del precio de venta menos los costos de terminación y venta? Y ese resultado, ¿cuál es el menor? ¿El costo que está en verde o el cálculo que hicimos en anaranjado? Y el que sea menor, ese es el que va a servir para medir los inventarios. Porque la medición de activos de esos importes menores lo que pretende es asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo, ¿sí? Para evitar una sobrevaloración de esos activos. ¿Estamos? Por eso es de que se debe registrar con el importe menor en los comparativos de estos resultados. ¿Sí? Repito, se miden con el importe menor que dé en estos comparativos que están en la diapositiva, porque con ello se pretende asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo. ¿Sí? Estamos evitando una sobrevaloración de los activos. Activos no financieros. Esta norma permite o requiere una medición de valor razonable para los siguientes tipos de activos no financieros. Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor razonable. Propiedades de inversión que una entidad mide al valor razonable, véase párrafo 16.7. Activos agrícolas, activos biológicos y productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, que una entidad mide al valor razonable menos los costos estimados de venta. Referencia, ver el párrafo 34.2. Y propiedades planta y equipo que mide una entidad de acuerdo con el modelo de revaluación. ¿Sí? Entonces, para estos cuatro tipos de activos no financieros, esta norma permite o requiere una medición al valor razonable al realizar la medición posterior de estos tipos de activos no financieros. Valor razonable, la sección 11, instrumentos financieros básicos, proporciona una guía para determinar el valor razonable. Ya pues lo trataremos cuando desarrollemos esa sección 11. ¿Qué pasa con la medición posterior de
los pasivos distintos de los pasivos financieros. Es el tercer grupo que les decía yo de medición posterior. Entonces dice la sección, la mayoría de los pasivos distintos de los pasivos financieros se medirán por la mejor estimación del importe que se requerirá para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. ¿Sí? Se medirán por la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. Compensación. Una entidad no compensará activos pasivos o ingresos y gastos a menos que así lo requiera o permita esta norma. La medición de activos por el importe neto de correcciones valorativas no constituye un caso de compensación. Por ejemplo, correcciones de valor por obsolescencia en inventarios y correcciones por cuentas por cobrar incobrables, eso no constituye un caso de compensación. ¿Estamos? Conclusión de esta sección. Es importante atender, comprender y aplicar correctamente los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos a las transacciones, sucesos y condiciones de la entidad, para que los efectos de esas transacciones se presenten fielmente en los estados financieros. Y a su vez, los estados financieros cumplirán su objetivo de presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Esa presentación razonable será de utilidad a una amplia gama de usuarios de los estados financieros en su toma de decisiones económicas. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Espero haya sido de su utilidad la información transmitida. Cualquier comentario o duda pueden dirigirla a mi correo m.g@marcogalicia.com o bien dejar su comentario en el video. Suscríbase a mi canal, seguiré publicando videos con la descripción general de las siguientes secciones de la norma internacional de información financiera NIF para las pymes. Suscríbase y así estará al tanto cuando surjan los nuevos videos y de otra información que publicaré. Gracias por su atención. Hasta la próxima.